¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a un video especial, distinto, un video que preparé para todos ustedes para compartir cuáles fueron las 10 reacciones que más han marcado la vida del canal, las 10 reacciones que tal vez más me ha gustado realizar para todos ustedes y en compañía de todos ustedes, en donde también recordando en el tiempo son reacciones que han dejado tal vez una huella bonita en mí, no solamente en el canal, en canciones que me han gustado hacer por motivos que voy a pasar a explicar en cada canción que les voy a ir compartiendo, y canciones que también a través de la interpretación que le han dado los artistas que las interpretaron, a uno lo lleva a querer ser mejor, inspiran que uno quiera ser mejor, que uno quiera desempeñar la labor, en este caso la reacción y un análisis, de una manera mucho más efectiva y eficaz. Así que les voy a compartir las 10 reacciones que a mí más me han gustado y que hoy recuerdo con mucho cariño, pero no es un top. No voy a empezar de la que menos me gustó dentro de las 10 a la que más me gustó. No es un top. No voy a remarcar una por encima de la otra. El orden que tienen, el orden en el que les voy a presentar estas 10 reacciones puede ser variable, excepto una que la voy a dejar para el final, que creo que es especial, pero no por la reacción en sí, sino por lo que conlleva en estos últimos meses el artista en cuestión. Así que quédense hasta el final y vamos a disfrutar de las reacciones. Les voy a dejar en la descripción los enlaces a los videos en cuestión y los enlaces a mis reacciones para que ustedes, si gustan, puedan pasar a disfrutar. O tal vez haga una lista, una playlist, una lista de reproducción para que al final del video, por acá, por las burbujas, aparezca y ustedes puedan disfrutar de mis reacciones también. Si no las vieron, los invito a que vayan a verlas. Déjame tu like, suscríbete al canal y ahora sí vamos a empezar con las 10 reacciones que más me han gustado hacer y que más recuerdo con cariño con el paso del tiempo en la vida de mi canal. Me hice un pequeño guión para cada reacción, así que les voy a ir leyendo a medida que vamos viendo imágenes de las canciones y las presentaciones, un pequeño discurso o detalles que yo destaco de cada reacción. La primera que vamos a destacar en esta lista de 10 reacciones preferidas de Leo Reacción va a ser Swan Song de Love Bites, con la intro de Chopin, que es una intro de piano de la mano de Miyako, que es una de las guitarristas de Love Bites, que empieza a sumergirnos en lo que va a ser una tormenta musical llena de emociones y fuerza, de la mano de 5 doncellas, con una letra hermosa que destaca y pondera la importancia de hacer valer cada momento, y vivir con honradez, como lo hacen los valientes guerreros que hoy descansan en los salones de Odín, señor de Asgard. Continuamos con la reina Mónica Naranjo, una de las mujeres más poderosas y potentes que hemos conocido en el canal. Una voz espectacular con una fuerza única. Y la canción es Empiezo a recordarte. Fue la primera reacción que yo hice a Mónica Naranjo con el videoclip de esta canción, que me voló la cabeza. Pero hoy vamos a destacar la presentación en vivo
en Tour Minaj. La encantadora y poderosa voz de Mónica encarna en una canción las sensaciones y emociones de atravesar una ruptura dolorosa. La interpretación de Mónica deja claro que a pesar del paso del tiempo y la distancia, no pueden llevarse el amor y las ganas de volver a amar a esa persona como ella ya lo hizo ayer. Llega el turno del príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con SOS. Fue, además de ser una reacción que me impactó, fue la primera reacción que hice a Dimash. Y fue mi primera experiencia con una de las voces más impresionantes jamás escuchadas. Un océano de recursos espectaculares. El manejo de los recursos en esta canción son ideales para viajar junto a Dimash por todo el universo, de la mano de su increíble rango y de la manera de interpretar y transmitir emociones. Nos pasamos a Sudamérica con la única e irrepetible diva Mon Laferte. La canción en cuestión es Tu falta de querer, en vivo, maravillosa manera de interpretar, una voz súper emocional y desgarradora. Desde el primer acorde, la canción te va llevando a sumergirte en la emoción y motivo de la canción. El estribillo es perfecto para dejar salir la angustia y el dolor de un amor, como suele pasar, no correspondido. En estas 10 reacciones no podía faltar Argentina y su rock, su hard rock, de la mano de los hermanos Sardelli, que forman Airbag. Y la canción del último disco, No confíes en tu suerte. No confíes en tu suerte. Canción emotiva y poderosa, con mucho corazón y un enorme sentido de resistencia y lucha. Con una de las frases que más me han gustado escuchar en una canción en el canal, digna de un tatuaje. El diablo intentó devorar mi corazón y entre cauchos respondí que siempre será de Dios. Y entre cantos respondí que un estribillo muy melódico y pegadizo, y sobre todo un gran sentido de perseverancia y de fortaleza interna, uno de los pilares del rock.
Volvemos a tierra española con el gran Camilo VI y su interpretación de Getsemaní en el musical Jesucristo Superstar. La interpretación de Camilo representando los momentos cúlmines de Jesús previos a la crucifixión y las emociones normales de un hombre que tiene que enfrentar su destino, sin importar entender o no las razones. Una voz que se desgarra y se rompe para hacer sentir a quien lo escucha y lo ve el dolor que se describe a través de la letra. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué me claven en su cruz? Muéstrame el motivo. Dame que no es inútil tu deseo y moriré. El cuándo, pero no el por qué. Viajamos ahora a Rusia con la diva Diana Ankudinova y su interpretación del clásico Can't Help Falling in Love. Una de las presentaciones más épicas y significativas en la carrera de Diana, en donde comenzaría a ganar el concurso de la televisión rusa Show Must Go On, dejando impactado a todos los jueces y compañeros del programa. Una interpretación que empieza sutil pero muy profunda, suave pero determinante. Diana de a poco va aprovechándose de los sentidos, llenándonos de escalofríos, preparándonos para el gran clímax de la canción. Enseñando una nueva forma de sentir la música. De Rusia volamos en vuelo directo a Corea del Sur de la mano de Forestella con su interpretación de Maldita sea mi suerte. Extraño todo de tu piel y no puedo evitar. El atrevimiento de cantar en un idioma muy distinto al coreano y la manera de transmitir de forma tan palpable. Maldita suerte que no me La desesperación de no poder olvidar a ese amor que ya no está. El clímax de la canción a manos de Do-Hoon es uno de los momentos más fuertes y de mayor interpretación que pocas veces he visto. Hoy mi suerte no es maldita porque tuve la posibilidad y la bendición de haber visto y escuchado a estos 4 jóvenes interpretar de esta forma numerosas canciones, y nunca deja de impactar la emoción que transmiten. Maldita sea mi suerte, porque duele contemplarte y no tenerte. Maldita sea mi suerte. Volvemos al rock, en este caso de la mano de las hermanas Villarreal, The Warning, interpretando en vivo en uno de sus conciertos más impactantes de su carrera. El solecito es impactante, una intro explosiva y peligrosa, estribillo súper pegadizo, delicado y potente al mismo tiempo, elegancia pero crudeza, y la energía de la banda en vivo es, como siempre, un placer y un lujo de poder presenciar.
Y llegamos a la última reacción, que es la que les había dicho que era especial por un motivo que seguramente los que conocen la canción y a los artistas y a el artista en cuestión van a entender perfectamente sin que yo lo explique, pero para los que no conocen la historia lo voy a explicar. La canción es Si te vas de extremo duro. Vamos a ver imágenes de la presentación de Robe en su proyecto solista de la misma canción. Desafortunadamente el 10 de diciembre de este último año 2025 Robe nos dejó. Falleció lamentablemente a sus 63 años de vida. El pilar del rock español y una figura curiosa pero muy fuerte y con muchas cosas que decir. La intro agregada entre Carlitos Pérez y el violín junto al clarinete de David Lerman, los coros tan poderosos y hermosos de Lorenzo González llenan el alma. La historia de amor dependiente y la tristeza que transmite la letra y la música del vacío que queda luego de una despedida y la angustia de seguir viviendo sin ese pedazo del corazón. Ahora todos nos quedamos en esa calle sin salida. Es de esas canciones que te quedan en la cabeza instantáneamente y uno desea que no terminen más. Dejo este último apartado nuevamente para brindar un homenaje y un agradecimiento al querido Roberto Iniesta, que nos dejó este último año.